El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. La salud mental. Estamos finalizando el año 2022 y hemos considerado conveniente y pertinente hacer una revisión sobre aspectos vinculados a nuestra salud mental y, por supuesto, nuestra salud física. Para ello contamos con la valiosa contribución del doctor Carlos Acevedo Oliva, psiquiatra y psicólogo clínico, quien es también el director a nivel de Centroamérica y el Caribe de la red de suicidólogos con sede en México. Doctor Carlos Acevedo Oliva, gracias por aceptar mi invitación y reencontrarnos. Muchísimas gracias y también felicitarte como siempre porque te ocupas de temas trascendentales para toda nuestra población y que son de sumo interés, y en este caso específicamente de la salud mental, que está bastante deteriorada después de lo que hemos sufrido todos a nivel mundial y a nivel local por esta pandemia que nos azotó. Doctor, la pandemia por el COVID-19 no ha finalizado. Cerramos 2 años completos, más 9 meses del 2020. ¿Cuál es el balance en la salud mental? Usted que está cada día atendiendo pacientes en el área clínica y también vinculado a una serie de asociaciones de psiquiatría, de psicología en toda nuestra Hispanoamérica. Bueno, realmente desde que comenzó el problema de la pandemia, ya se preveía que estaba afectando a muchas personas, porque tú sabes que un estrés crónico puede desequilibrar a cualquier persona y nos enfrentamos ante un enemigo que no veíamos y que era mortal, y la comunicación que se manejó fue una generación de mucho temor, miedo, pánico, que nos puso a todos en mucha alerta, el mismo confinamiento, ¿verdad? Y todo lo que se dio alrededor de las medidas de bioseguridad que al final sirvieron, pero que también no hubo una previsión de atender en ese momento las posibilidades de atender algunos casos de salud mental que se estaban dando y que eran un poco severos. Se preveía que iba a haber un aumento de problemas de salud mental nuevos, de personas que nunca habían padecido alguna cuestión de salud mental y que podían presentar problemas, ¿verdad? Realmente ha habido un repunte muy grande de trastornos de ansiedad, ¿verdad? Con ataques de pánico. Ha habido hay un montón ha habido bastantes casos de depresiones severas, ideas e intentos de suicidio, problemas de alimentación y problemas y trastornos de sueño sobre todo. Preocupa mucho el ver cómo muchos jóvenes están padeciendo cuadros depresivos severos, ¿verdad? Con ideas suicidas y con intentos suicidas, ¿verdad? Si nos vemos bien, es porque en esa época realmente es muy trascendental en el desarrollo psicobiológico de un ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, ayer estaba viendo una joven de 14 años y de repente que no le ha sentido a nada, que ha caído en una depresión, y ver a un joven de 14 años decir, yo no le he sentido a nada, y para qué voy a estudiar, no siento deseos de nada, no siento deseos de salir, nada me alegra, con un gran trastorno del sueño, ideas e intentos de suicidio, ¿no? Pero si nos fijamos bien, por ejemplo, muchos jóvenes, por ejemplo, que pasan de 6º grado a 7º grado, que es un gran cambio, ¿no? Imagínate lo que sucedió con la pandemia, ibas a entrar al 7º, vámonos al otro extremo, entre 7º y 9º, ¿verdad? Pasar a 9º grado,
No digamos ahora los jóvenes que iban a pasar, por ejemplo, de 9º grado a bachillerato, ¿no? Lo que significó. Muchos jóvenes que estaban por finalizar su bachillerato ni siquiera pudieron tener una ceremonia de graduación. Y recordémonos todos la importancia que tienen esos periodos de socialización entre los jóvenes. Y agregarle el confinamiento obligado que tuvieron que tener, eso les ha afectado muchísimo. Hay un problema más que tenemos que borrarle ojito también, o sea, el aumento de las adicciones, ¿verdad? Porque después de que ha pasado la pandemia, tenemos los lugares y los bares y esos lugares donde consume licor topados, y si te vas a dar una vueltecita y ves quiénes están ahí, vas a ver los de siempre, que son los viejos, que ya son gente bebedora crónica, pero también vas a ver muchos jóvenes que están consumiendo licor excesivamente. Entonces tener mucho cuidado con esas, y mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres, está aumentando también el consumo de drogas en las jóvenes, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso obviamente también trastorna la salud mental. Entonces es un panorama bastante alarmante, y que amerita acciones pertinentes, emergentes, un plan mucho más agresivo, con mejores estrategias para sobre todo atender a los jóvenes, a los niños que están en problemas de salud mental. O sea, a nivel mundial ya hay datos de que inclusive de Estados Unidos, en Europa, que han aumentado más del 50% las consultas de salud mental, ¿verdad? Y desde niños, adolescentes y personas adultas. Igual los casos de depresión. De hecho, desde antes de la pandemia ya se sabía que la gran pandemia, se decía que íbamos a tener después del 2020 para adelante, iba a ser la depresión como primera causa de consulta y como causa de discapacidad antes de la pandemia. Imagínate ahora todo lo que ha traído, ha trastornado la vida de todos nosotros. No solo nuestro lado emocional, sino que también a nivel económico hay pérdidas de empleo, dificultades para encontrar empleo, la nueva modalidad del trabajo en casa también tiene sus consecuencias psicológicas. Ahorita estoy viendo a alguien que se levanta de la cama, ahí tiene la refrigeradora y está ahí y trabaja a las 8 horas en casa, y eso al final da un tedio, da un estrés, ¿verdad? Y muchos problemas, ¿no? Porque realmente pareciera ser que es más fácil el trabajo en casa, pero muchas veces demanda mucho más trabajo y mucho más energía que un trabajo de 8 horas en una oficina, ¿verdad? Porque estás trabajando inclusive en horas en horas no hábiles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay mucho problema que está por ahí, y sí hay una gran preocupación entre los profesionales de salud mental que trabajamos en esto, con los adolescentes sobre todo, aunque también las personas de la tercera edad, lo que se llama la tercera edad, también es una población que se ha visto muy afectada. Así es que tenemos un panorama en el cual necesitamos también conocer sobre los problemas de salud mental y en qué momento nosotros consultar y acudir, ¿verdad?, a un profesional de salud mental. En el caso de la depresión o unas ideas de suicidio, pues, o esa tristeza excesiva o algún problema de ese tipo, comentarlo con alguien de la familia, ¿verdad? Establecer una mejor comunicación con la familia, y cuando sintamos que no podemos con el problema, pues buscar ayuda, ¿no? Inicialmente puede ser un consejero, puede ser un profesional de salud mental, puede acercarse uno a una unidad de salud, ¿verdad? O al hospital psiquiátrico, por ejemplo, ¿verdad? Y quitar ese estigma de que la psiquiatría solamente es para las personas que están locos, porque eso no es cierto, ¿verdad? Las personas creen que ir al psiquiatra es porque uno está trastornado mentalmente, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si por ejemplo en mi consulta y en la consulta de la mayoría de psiquiatras, el 80 al 90% de personas que nos consultan son personas normales, tanto como tú, como yo y como todos los que nos están viendo. Doctor, este programa hemos decidido que sea bastante utilitario, práctico, y en esa dirección se escucha mucho en las oficinas, en los centros de trabajo, aún en las mismas casas. Hoy amaneció depre o esta, y llegamos de alguna manera a banalizarlo y a decir, como quien dice,
hoy no quiere hablar, anda depre. Una persona que no quiere tener relaciones sociales hoy por diferentes motivos, lo etiquetamos como depresivo. ¿Realmente es eso parte de un estado depresivo o estamos también equivocando el camino? Yo pienso que hay mucho desconocimiento sobre los problemas de salud mental. Por ejemplo, yo escucho muchas veces, no, este es bipolar. Con mucha frecuencia escucho esa frase. Cuando una persona tiene un cambio de humor rápido, pasa de tristeza a la alegría y es catalogado como tal, y eso no es así. Igual, ¿verdad? O sea, recordemos que en la vida, pues la vida, como yo digo, no es una línea plana en el cual nosotros nos mantengamos toda la vida alegres, ¿verdad? O toda la vida tristes, excepto que tengamos algún problema de salud mental. Generalmente en la vida tenemos ocasiones en las cuales nos vamos a alegrar, por los que íbamos con Argentina, pues nos llenamos de mucho júbilo, ¿verdad? Mucha alegría, aunque es una cuestión temporal y es una cuestión que da alegría temporal y nos olvidamos de los problemas realmente que tenemos en cada uno de nuestros países, y hay que tener mucho cuidado con el fútbol, ¿verdad? Pero entonces nos alegramos, pues, si tenemos algo triste, una noticia que nos den, pues también nosotros nos ponemos tristes, ¿no? Eso son reacciones normales del ser humano, tener ese cambio de emociones de acuerdo a las circunstancias. Pero diferente es cuando alguien ya tiene un problema serio, un problema de salud mental en el cual, por ejemplo, la tristeza o la alegría interfiere con precisamente todas sus esferas de funcionamiento global, ¿verdad? Si esa persona que nosotros llamamos depre, de repente era un buen trabajador y hacía todas sus tareas lo mejor posible, estoy pensando en casos reales ahorita, y de repente ya no quiere ir a trabajar, se ve triste, se ve deprimido, ya no hace su trabajo de la misma manera, tomando el ejemplo que me diste, no quiere hablar con nadie, ¿no? Entonces eso ya está interfiriendo con su normalidad, ¿no? ¿Verdad? Con lo que se espera de esa persona. Y nosotros entonces en ese caso lo mejor que podemos hacer es, en lugar de etiquetarle, en lugar de burlarnos de que alguien esté así, pues acercarnos, ¿verdad? Solidariamente y preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Te sucede algún problema? ¿Verdad? Eso es útil. Muchas veces inclusive los que trabajamos en suicidio, tú también trabajas este tema, y eres el representante de El Salvador aquí y de la Red Mundial, y entonces acercarse a esa persona y preguntarle qué le sucede puede ser inclusive una pregunta salvadora, ¿no? Porque muchas veces las personas callan y están pensando en la muerte como una solución para todos sus problemas. De hecho, claro que no es así, ¿no? Porque yo siempre digo, la vida siempre vale la pena vivirla, ¿verdad? En los instantes que tenemos, aún los problemas que nosotros llamamos, yo no le llamo de ese tipo, sino que todas las cosas que no son como agradables y que nos van sucediendo en la vida, nosotros los seres humanos tenemos que tener como un cambio de actitud y pensar que eso que yo considero un problema en este momento y en el cual yo me siento agobiado, me va a servir y es un aprendizaje de vida del cual tengo que salir adelante fortalecido para enfrentar la vida y todos los avatares que me puedan esperar durante la vida, ¿verdad? Entonces, no hay que banalizar ni la depresión ni la excesiva alegría y cuando veamos a alguien que realmente esté sufriendo, acercarnos solidariamente, porque muchas veces es bien difícil. Solo la persona que sufre una depresión, solo una persona que ha pasado por eso, sabe la impotencia que se siente, y no es que esa persona quiera estar así. Pues muchas veces cuando ya no es una tristeza normal de la que yo estoy hablando, sino que es una tristeza patológica que amerita un tratamiento, la persona no es que quiera sentirse así. Nadie quiere sentirse como en un hoyo donde nadie le puede ayudar, ¿no? Es horrible. Yo la depresión, por eso Winston Churchill le llamaba, él le bautizó, porque padecía de depresión severa. Winston Churchill, acabo de leer un poquito sobre él y le llamaba el perro negro, porque él cerraba todas las cortinas. Ese hombre brillante y político tenía unas depresiones que llegaba a intentos de suicidio, ideas de suicidio, y en su tiempo fue medicado también y abusaba del alcohol.
pero he tenido otro tipo de problemas, probablemente de tipo bipolar, ¿verdad? Ahí sí, porque en sus épocas de elevación del estado de ánimo era un excelente estadista, ¿no? Y cuando caía en sus depresiones era una cosa espantosa que inclusive contemplaba la muerte. Entonces eso ya es una patología, ¿verdad? Tener mucho cuidado porque hay tratamientos psicológicos y muchas veces, ojo, no solamente, como estábamos hablando fuera de cámara, muchas veces los problemas tienen que ser abordados desde el punto de vista solo psicológico, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando alguien está deprimido severamente, hoy estoy recibiendo referencias de psicólogos en el cual detectan que realmente es un problema de ideas de suicidio o que la depresión amerita un tratamiento y lo derivan para el tratamiento, ¿verdad? Porque muchas veces se necesitan medicamentos. Muchas personas se niegan y rechazan tomar medicamentos cuando están mal, pero cuando hay una depresión, por ejemplo, cuando hay unas ideas de suicidio, cuando hay alguien, no digamos un intento de suicidio, por ejemplo, o un problema de ansiedad que dificulta, por ejemplo, mucho ataque de pánico, de que de repente la persona siente que va a morir, ¿no? Y le falta la respiración, tiene opresión en el pecho, sensación de ahogo, le palpita el corazón aceleradamente. Entonces va a consultar a médicos, va a un centro de salud, le hacen exámenes, no le encuentran nada y él sigue así, ¿verdad? Doctor, usted habla también de los extremos, la excesiva alegría. También es una situación que ustedes estudian. Desde el domingo, en la mediodía en El Salvador, tarde, noche en otras latitudes, los fanáticos, los aficionados de Argentina han celebrado, y ayer veíamos unas imágenes que pues deben de ser también estudiadas. ¿Qué fue lo que sucedió ante la llegada del equipo argentino de la selección a Buenos Aires? Se estima en más de 5 millones de argentinos y argentinas que se volcaron a las calles, tuvieron que evacuar a los seleccionados por medios de helicópteros porque la gente estaba desbordada. Algunos tenían ya casi 48 horas de no dormir, otros se tiraron de puentes sobre el bus. Esto genera otro caos. La policía fue sobrepasada en su capacidad y nunca en la historia de Buenos Aires y de Argentina se había visto un fenómeno de este tipo. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona cuando amanece este día? Ayer fue asueto en Argentina, pero cuando este día amanece sin trabajo, está sin empleo, está con problemas por haber estado tomando licor posiblemente desde el sábado hasta anoche, ¿qué pasa por la mente de estas personas al encontrarse con la dura realidad? Bueno, primero lo que ha pasado pues es que ellos pasaron de la alegría a la exaltación a la euforia, ¿no? Ahí se ven los diferentes estados de ánimo que una persona puede tener, ¿no? La alegría pues todavía se contiene, ¿no? ¿Verdad? La euforia es la que está en el estadio gritando gol, 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 gol. Y lo que pasó en Argentina, eso ya es euforia, ese es un nivel de exaltación afectiva máxima, ¿no? En el cual recordá que las emociones perturban el razonamiento racional, ¿no? Perdón, el razonamiento. Ya, o sea, tú estás excesivamente alegre, te olvidas que tenés problemas de todo momentáneamente, ¿verdad? Es como que el mismo cuerpo te da una droguita por ahí para que estés muy exaltado, ¿no? De ahí la dopamina, la serotonina, todo eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Pero cuando uno aterriza la realidad, eso es frustrante, ¿no? O sea, es frustrante porque realmente esa euforia no se puede mantener por mucho tiempo, eso es muy temporal. Al día siguiente ya no tenés la euforia, y una vez pasa la euforia, pues puedes volver a tu realidad y darte cuenta de que realmente te enfrentas a una realidad no tan alegre, ¿verdad? Yo siento que todas estas cosas siempre, esto que ha pasado ahora, si te fijas, tiene unas características bien específicas, ¿verdad? Primero, venimos de una pandemia, estábamos encerrados y no teníamos como mucha diversión.
Y si vos ves mucha gente, ahora siempre la gente se pone como muy alegre y va y habla de los partidos y toda la cuestión. Pero ahora eso ha sido como lo que yo te estoy diciendo, el fenómeno de los adolescentes que salen ahora a la fiesta y quieren regresar 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y no quieren que les diga nada porque han estado encerrados, ¿no? Y lo mismo le pasa a esta gente. Yo vi una fotografía de Buenos Aires y, por cierto, yo tengo a mi yerno aquí argentino que ha venido y anda loquito, ¿verdad? Con mi hija que vive allá precisamente. Y anda loquito, pero es una cosa que transforma a las personas, ¿no? Realmente como que no hubiera otra cosa más que el fútbol y que gane Argentina. Tiene mucho de evasión de la realidad, ¿no? Evasión de la realidad como una droga también, ¿verdad? Y volver a la realidad pues es frustrante y hay que aterrizar todos esos problemas que tenemos y enfrentarlos de otra manera sin evadir la realidad, ¿no? Ser conscientes de lo que tenemos. Muchas gracias, doctor Carlos Acevedo Oliva, por esta primera intervención. Creo que podemos rescatar, no banalizar los estados depresivos de las personas que están cercanas, próximas a nosotros. Tenemos que comprender, tenemos que tener una empatía, porque nosotros no podemos dimensionar cuál es la salud mental que tiene esta persona. Y en segundo lugar, también estos extremos que también debemos de comenzar a dosificar y a tener esa capacidad de razonar nuestras propias decisiones. Al regresar, llegamos a conocer más de cómo enfrentar una buena condición de salud física y mental para el año 2023. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Este día dedicamos un programa especial a salvaguardar, a proteger la salud mental y física de las y los salvadoreños en este cierre de fin de año. Un fraterno saludo para todos los televidentes en señal abierta a nivel nacional, cables Tigo, Claro y multiplataformas de redes sociales. A todos nuestros hermanos y hermanas salvadoreños y salvadoreños que nos observan fuera de nuestras fronteras, que Dios les bendiga. Y también este programa es para ustedes, para que puedan reflexionar cómo hacer un plan para mejorar su salud física y mental, que siempre el doctor Carlos Acevedo Oliva nos insiste que no pueden ir separados. Doctor, el año 2022 está por finalizar. Enfrentamos diferentes pérdidas de todo tipo. Hemos abordado con usted desde el año 2020 la llegada de la pandemia por el COVID-19. El año pasado también dedicamos varios programas a posicionar la salud mental y física, pero este 2022, además de la pandemia, hay otro tipo de pérdidas que la población salvadoreña está enfrentando. Se aproxima, estamos a pocas horas de la cena de Navidad y de fin de año. Una de las consultas más frecuentes que estamos teniendo a través de nuestras multiplataformas es cómo enfrentar al momento de la cena la ausencia de un ser amado, de un ser querido. Se le debe de poner el mantel, se debe de poner una foto, se debe de evadir, se debe de evitar hablar de la persona que ya no está por primera vez en las fiestas, en las celebraciones de fin de año. ¿Cuál es una propuesta, una sugerencia clínica especializada suya? Bueno, realmente es difícil generalizar, ¿no? ¿Verdad? Pero yo pienso que los rituales de duelo que han hecho mucha falta son necesarios, ¿verdad? Mucha persona murió y la familia no tuvo la oportunidad
de hacer el ritual de duelo, ni siquiera la velación, ni siquiera en el entierro, limitar las personas que te iban a dar un apoyo en ese momento que es tan necesario, ¿no? Esos rituales del fallecimiento de alguien son necesarios para precisamente ir sanando esa herida, ir teniendo la aceptación de la muerte de un ser querido. Ha quedado mucho duelo no resuelto por eso. Y es un dolor muy grande para cada familia, para cada ser humano que perdió su esposa, su hijo, bueno, buenos amigos que se nos han ido, duele mucho. Muchos de nosotros hemos estado precisamente lamentando la muerte de personas queridas. Y ya a propósito de esta época del año, siempre tradicionalmente cuando va a finalizar el año es como, bueno, ya finalizó un ciclo de nuestra vida, ¿verdad? Y al final, querramos o no, o por tradición o por cultura, hacemos una pequeña reflexión interior sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Y si hay algún pariente nuestro que hemos amado mucho y que vamos a extrañar ese día de la cena, pues pienso que lo mejor es hacer un pequeño ritual, ¿verdad? Una reflexión, puede ser una plegaria, según la creencia de la persona, que va a contribuir a que la familia lo enfrente. Es un momento, creo, muy bonito porque no se está solo, sino que probablemente hayan, y por favor, quienes estén o se crean solos, por favor, no pasen solo la Navidad. Busquen un amigo, busquen a alguien, busquen un familiar. Es de sentir ese calor humano de solidario y apoyarse en otras personas. Muchas veces los problemas solos no los enfrentamos igual. Pero estoy hablando de personas que van a cenar juntos en una familia, y entonces ese es un momento muy propicio para hacer una reflexión, ¿verdad? Una reflexión, para hacer una plegaria, para recordar a los seres queridos que se han ido, ¿verdad? Y agradecerle a la vida que nos dio la oportunidad de tenerlos, para poder ir cerrando pues ese duelo, ¿verdad? Porque han quedado duelos como muy abiertos que no se han cerrado, ¿verdad? Así es que tanto como poner una fotografía yo no recomiendo mucho, ¿verdad? Inclusive cuando alguien fallece, parte del tratamiento del duelo, pues ir limitando, porque las personas tienden a poner la fotografía, andarla aquí en el celular viéndola a cada momento, y eso no es muy bueno. Hay que ir guardando los recuerdos, porque necesitamos ir superando eso hasta llegar a la etapa de la aceptación, que muchas veces cuesta aceptar que alguien se ha ido, ¿verdad? Hay duelos que la persona siempre está ahí, aunque se haya muerto, y pasan los años y es como que son los fantasmas de la familia que le llamamos, ¿no? Que no está, pero está fallecido, pero la familia lo tiene presente ahí. Entonces el tiempo de Navidad y la cena pues es un momento muy bonito primero para reunir familias, para recordar que nuestros rencores, nuestros problemas familiares, todas aquellas distanciamientos que hemos tenido con algunas personas, algunos, ¿no? En la familia se ve también eso. Es un momento de reconciliación, pienso yo, que hay que recordar el año que termina y la Navidad que viene, lo que significa realmente la natividad, ¿no? Que es un momento de resurgimiento espiritual de alguna manera, ¿verdad? El nacimiento de una posibilidad espiritual de estar mejor, ¿verdad? Desde el punto de vista religioso. Y el fin de año, pues el de hacer ese balance y entrar el otro año con una mejor disposición, ¿verdad? Porque muchas de las cuestiones que nos suceden en salud mental también tienen que ver con lo que nosotros pensamos. O sea, ser fatalistas nunca es bueno, aunque estemos en una situación muy delicada. Yo siempre digo que el ser humano tiene la capacidad de salir adelante, ¿verdad? Yo sé que hay muchos salvadoreños que están pasando muchas dificultades, pero decirle va a salir adelante, nunca pierda la esperanza, jamás, de que va a salir adelante, porque somos capaces de muchas cosas que inclusive no nos damos cuenta hasta que las enfrentamos y las superamos. Doctor, también el 2022
marca un año de muchos trastornos del sueño. Hay personas que no están durmiendo, hay personas que se están automedicando como buenos salvadoreños. Le preguntan al compañero de trabajo, al vecino, al amigo, tomate tal cosa, eso es bueno. Y nos automedicamos como es una tradición en nuestra sociedad. Bien. ¿Cuál es la problemática de no dormir? Además de todas las repercusiones que nosotros podemos conocer normalmente, pero desde la parte psiquiátrica, psicológica, ¿qué implicaciones tiene una persona que no descansa? Tiene implicaciones, recordemos, y estamos hablando afuera, recordar pues que la mente y el cuerpo es uno solo, ¿verdad? No lo podemos separar, ¿verdad? Un simple catarrito nos da una repercusión psicológica, y si no, piensen cómo se ponen anímicamente cuando ustedes tienen una gripe. Entonces, hay mucho trastorno del sueño, y tiene que ver mucho con la pandemia, pienso yo, porque habría que diferenciar también. Si no es un efecto, todavía se está pensando en efectos del COVID a largo plazo. Se habla de COVID a largo plazo y que puede dar problemas, ¿no? Pero hablando de los trastornos del sueño, enfatizar una cuestión. Para la salud mental y para la salud física, el ser humano es necesario que duerma entre 6 y 8 horas seguidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tú preguntabas, ¿qué pasa cuando hay una alteración del sueño? Sí. Cuando hay una alteración del sueño se pueden alterar los ciclos circadianos, que esos son unos ciclos que se dan durante 24 horas, en el cual, por ejemplo, el cortisol, que es una sustancia que nos mantiene que para el funcionamiento de todo el cuerpo, empieza a subir ahí por la mañana, temprano, y a mediodía, ya después de la tarde, empieza a bajar. Y la melatonina no, al revés, en la noche, para ayudarnos al sueño. Eso normalmente, pero si nosotros tenemos un trastorno del sueño, eso se descontrola y tiene alteraciones severas a todo nivel, en el sistema neuroendocrino, en el sistema inmunológico. Te vuelve como más propenso para las enfermedades, porque se bajan las defensas naturales de tu cuerpo, por ejemplo, y todo se altera. O sea, si eso está alterado, todo tu funcionamiento físico está alterado. Y no digamos en el estado psíquico, ¿no? O alguien que ha dormido una mala noche, de los que me están viendo, ustedes saben cómo anda al día siguiente, no anda normal, anda somnoliento, anda irascible, anda excitado. Entonces, tiene repercusiones muy grandes en el cuerpo y en todo el organismo, porque puede uno ser propenso para muchas enfermedades, incluyendo enfermedades cardíacas, hipertensión, todo, ¿no? Por eso se recomienda, y aprovechando una cuestión es importante, la higiene del sueño, ¿verdad? La higiene del sueño tiene que ver con que tengamos horarios fijos de dormir, vayámonos a la misma hora a dormir, más tarde, 10, 11, no ahora. Por ejemplo, ayer vi a un adolescente que increíblemente a las 4 de la mañana se duerme y se despierta a las 6 de la mañana para ir a la universidad, por Dios santo. Y estoy hablando de un caso real, y la vas a ver como que nada, pero ya está alterada en su psiquismo, ¿verdad? Doctor Carlos Acevedo Oliva, siempre es un gusto, un privilegio poder conversar con usted estos temas muy poco abordados en la televisión nacional, en los medios de comunicación. Por eso valoro mucho que haga tiempo en su agenda, muy saturada en esta época del año, para poder venir a brindarnos estos consejos, estas respetuosas sugerencias para mejorar nuestra salud física y mental. Le agradezco toda la colaboración durante este año 2022 y vamos a requerir de sus servicios, de su apoyo en el próximo año, agradeciéndole y deseándole que Dios le bendiga, le prospere, le guarde en todas las áreas de su vida. Muchas gracias. Yo solo quiero finalizar pues dándoles un saludo fraterno, un saludo muy cariñoso, un abrazo grande para todos los que nos están viendo atentamente en este programa, deseándoles lo mejor para el próximo año, y que lo enfrentemos con otra actitud, ¿verdad? Con una actitud positiva,
que esta Navidad la pasemos familiarmente y que la pasemos de lo más lindo, rescatemos todo lo bueno, recordemos que todo lo no bueno es un aprendizaje de vida y que también mucho va a depender del próximo año, de cuál es nuestra actitud. Y al decir nuestra actitud estoy también hablando de cómo yo estoy enfrentando y cómo estoy pensando que va a ser mi futuro próximo en el 2023, ¿verdad? Y dependiendo de cómo yo lo visualice, así va a pasar. Seamos positivos, construyamos siempre lo mejor que nosotros querramos hacer de nuestra vida y lo vamos a hacer, ¿verdad? Y no olvidemos el lado espiritual. Así es que les deseo una feliz Navidad, feliz año, agradecerte por estos temas tan importantes y recordar que mucho va a depender también de cómo nosotros evaluemos nuestra salud mental y cuando necesitemos consultar, pues acudir a un profesional, a un consejero para nosotros mejorar nuestra salud mental y no recordar la salud física, ¿verdad? Hacerse sus chequeitos del ejercicio, no comer en exceso, mucho cuidado con todo lo dulce, con el aumento de peso, horas de sueño adecuados, ¿verdad? Y sobre todo la actitud positiva ante la vida, porque la vida vale la pena vivirla, ¿verdad? Y recordar que lo que la pandemia nos dejó fue reconocer la fragilidad de la existencia, y entonces si nuestra existencia es frágil, debemos de vivir intensamente cada minuto y no olvidarnos del que sufre, porque ser solidario es parte de la salud mental también. Ha sido el doctor Carlos Acevedo Oliva, médico psiquiatra, psicólogo clínico, nuestro psiquiatra y psicólogo de cabecera en este programa para servirle a usted, amiga y amigo televidente y cibernauta. Recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.